Hola, vamos a hablar de cómo aprender alemán de la mejor forma posible. Como saben, me gradué en traducción, entre otros, y yo he trabajado de profesor de alemán varios años. Entonces, ya sé algunos trucos o procesos que te pueden ayudar en mejorar tu alemán o más bien mejorar tu motivación o mejorar el proceso de avanzar en tus estudios o autoestudios. Vamos a hablar de 10 puntos. El primer punto, expectativas. Si por ejemplo ya hablas otro idioma, digamos inglés, entonces vas a tener por supuesto ciertas expectativas de cómo te va a ir en tu aprendizaje del idioma alemán en comparación con tus conocimientos del pasado o experiencias en el aprendizaje del inglés. Va a haber una diferencia entre la velocidad del aprendizaje y eso es lo más importante de entender. En inglés, por ejemplo, después de 100 horas ya vas a poder defenderte un poco en un nivel A1, A2. Lo más probable que no es así en alemán. De hecho, si te enseñan bien el idioma, vas a tener que aprender un poco o vas a tener un viaje lingüístico del idioma, es decir, cómo funciona un idioma. Necesitas aprender cuáles son los casos, acusativo, dativo, genitivo, nominativo y sobre todo qué funciones tienen esas palabras. Por supuesto, vas a tener una expectativa de, wow, ya he estudiado 100 horas, por ejemplo, de clases, esperas poder hablar, pero lo más probable es que no vas a poder expresar ni cerca lo que quieras decir después de 100 horas. Este es el momento cuando necesitas crear una expectativa realista para tu proceso y la velocidad del aprendizaje del alemán. Hay personas que llegan a un C1 en un año, pero tal vez si estudian 4 horas en clases y 4 horas en casa. Seguramente trabajas o vas a la universidad o tienes otras cosas que hacer, así que no es una opción. El segundo es el motivo o el propósito. El simple ¿por qué? ¿Por qué estudias alemán? ¿Lo estás haciendo porque te obligan tus papás? ¿Lo estás haciendo porque necesitas hacerlo para la compañía donde ni siquiera te gusta el trabajo? ¿O lo estás haciendo porque quieres vivir en Alemania? ¿Lo estás haciendo porque tu novio o tu novia es alemán, alemana? Hay varios propósitos y según eso también, eso influye o tiene un gran impacto en cuanto a tu comportamiento al sentarse para estudiar. No es nuevo, porque seguramente en la escuela también había materias que decías, uff, eso no es para mí, entonces no me interesa, no quiero hacerlo. Lo mismo obviamente aplica para alemán o para cualquier idioma. Si te obligan, no te gusta, te vas a demorar 10 años para llegar a un B2, te prometo. Si tienes un trabajo y una familia, porque vas a tal vez poder tomar 2 o 3 horas a la semana, un poco de tarea, entonces no creas que vas a llegar a un nivel B1, por ejemplo, en un año. No va a pasar. A eso me refiero con este punto. Hay que ser realistas simplemente porque si no, ahí viene la decepción y la demotivación y justo lo que necesitas es mantener el nivel de la motivación lo más alto posible. Digamos que tomas 3 horas a la semana y calculas 100 horas para llegar a un buen A1. Buen A1. En este caso podría ser un curso de 4 horas al día y más autoestudios y podrías hacerlo en poco tiempo, pero si trabajas, tienes familia, hijos, novio, novia, lo que sea, algo que simplemente no te permite estudiar más tiempo y tienes tal vez 3 horas a la semana, un poco de tarea, significa que ya vas a demorarte unos 10 meses para un A1, solo para que lo tomes en cuenta. Eso no es malo, solo es malo si pensabas todo el tiempo que llegabas a este punto después de 2 o 3 meses. Es cuando empieza la frustración. El tercer punto seguramente es el que te interesa más. Son los recursos financieros. Es poco probable que llegues a los niveles más altos sin haber tomado cursos o clases individuales. Nunca vas a saber cómo un tema A afecta posiblemente un tema B. O si simplemente ya has visto todo de un solo tema. O si se enseña una parte en A1, otra parte en B1 o B2.
Ni hablo de todas las excepciones y reglas que tenemos para toda la gramática. Por supuesto, mi español también está lejos de ser perfecto. Entonces, también, ¿cuáles son las expectativas? ¿Lo necesito hablar perfectamente o eso es suficiente para el propósito que tengo en la vida? Y eso también tiene que ver con cómo aprendes de la mejor forma el idioma. Para mí, por ejemplo, la mejor forma es clases individuales. Por lo tanto, cuando llegué a Latinoamérica, yo tuve como 4 meses, 4 horas diarios de clases individuales. Esa es para mí la mejor forma para avanzarlo. Como todos en bloques, autoestudios en casa. Pero tienes que saberlo tú. Si tienes el dinero y si quieres invertir el dinero. Esta decisión para mí es la más fácil. Porque obviamente sabes qué cantidad de dinero tienes o qué cantidad de dinero tienes previsto invertir en ti y en el progreso. Tienes que saber, ¿es necesario comer diario afuera y gastar dinero en eso? ¿Comprar más ropa en los próximos 3 meses? ¿O inviertes la misma cantidad de dinero, que sean por ejemplo 1,500 en 3 meses, en tus clases individuales o en un curso? Y son simplemente las prioridades que van a tomar la decisión por ti al final. Ahí vas a ver qué tan importante realmente es para ti y si estás dispuesto o dispuesta a invertir en eso. El segundo punto es el tiempo. Por supuesto, puedes hacer todo por autoestudios. El camino va a ser mucho más complicado, con más frustración, pero podrías realmente llegar a este punto. La pregunta es, ¿cuánto tiempo te demoras en llegar allá? Digamos que podrías lograr esta meta en 2 años o 3 años, pero tal vez podías haber llegado en vez de 2 o 3 años en medio año o 1 año y realmente te habrías ahorrado la mitad del tiempo para llegar allá. Reducir este tiempo de posiblemente sufrimiento del aprendizaje del alemán a lo mínimo posible, gastando dinero o invirtiendo dinero en el proceso. 2 opciones, que es correcto, solo puedes saber tú. El punto 4, que es la comprensión oral, significa que ahora vamos a ver algunos trucos o procesos que puedes aplicar en tu vida para acelerar el proceso bastante. Aquí es cuando siempre escucho, deberías escuchar música, música es lo que te ayuda. Depende, mi cerebro no da para diferenciar las palabras en otros idiomas, en música. Entonces, yo no lo veo como la mejor opción. Es una opción pequeña que puedes aplicar o integrar en tu proceso si realmente te gusta o tu cerebro da para el proceso. Pero desde el nivel A2 deberías ya empezar a escuchar podcasts. ¿Por qué? Porque el podcast escuchas en el carro, al camino al trabajo, en el transporte público, si vas a la universidad o donde sea. Aparte, los podcasts tienen o tratan ciertos temas. Entonces vas a poder aprender vocabulario, estructuras de la forma natural acerca de un tema que realmente te interesa o que realmente necesitas. Aparte, Deutsche Welle tiene una página web y ofrecen, por ejemplo, noticias que leen lentamente y siempre ajustan el contenido con vocabulario para cada nivel. Es increíble. Hazlo, escúchalo. 5. Comprensión de lectura. Y ya sé, aquí siempre dicen, deberías leer cuentos de niños. Y es lo que más recomiendo no hacer. Porque si son cuentos alemanes originales del 1000 no sé qué, 700, 800, Gebrüder Grimm, por ejemplo, Caperucita Roja, no es bueno. Porque usan vocabulario que es ya obsoleto, que nadie usa, nadie aplica, que suena súper viejo o simplemente no es idiomático para nada. Solo en un caso recomiendo hacerlo, es cuando te sabes el cuento en tu idioma o en otro idioma palabra por palabra. Así puedes realmente sacar información que te ayude. Muy diferente es leer libros para niños, no cuentos, sino donde te explican el mundo. Por ejemplo, el chanchito en la granja tiene sus amigos, la jirafa y no sé qué.
Eso es muy bueno porque de verdad usan vocabulario muy básico. Mi recomendación es un libro de historias cortas. Lo mejor que puedes hacer en mi experiencia porque es literatura verdadera. Pero también ajustan el nivel, por ejemplo, a A2 o a P1. La escritura número 6 es lo que más va a ayudarte en mejorar tu alemán. Y lo más fácil es, cada mañana o cada noche escribes un diario. Por ejemplo, me levanté a tal hora, me siento así, el clima está así, hoy me voy a encontrar con esas personas, voy a hacer tales cosas, tengo esas obligaciones. Cosas cotidianas, nada excepcional. Aparte de eso, ¿cómo puedes hacer tú mismo o tú misma controlarlo? Mi recomendación es usa 2 estructuras o máximo 3 estructuras por día o por semana, por ejemplo. Esos son algunos ejemplos que son recomendables, lo más básico. Por ejemplo, tienes tiempo al inicio, luego va el verbo conjugado, luego el sujeto y todos los complementos y el resto de la oración. O por ejemplo, ya estás un poco más avanzada, usa nada más conjunciones. Por ejemplo, weil, wenn, als, obwohl, während und so weiter. Luego vas poniendo el verbo conjugado al último y ya está. A eso me refiero con estructuras. Entonces, lo que queremos justo es escribir todos los días casi lo mismo o cosas muy similares o con estructuras similares y así vas a ver después de 3 meses cómo ha mejorado tu alemán. Número 7, expresión oral. Lo que no deberías hacer es unirte con otros estudiantes que hablan igual de poco. Y el problema es que nunca sabes cuáles son, por ejemplo, las fortalezas de esta persona o las debilidades. Entonces, tal vez tienes una estudiante que conjuga todo perfecto, pero no tiene idea que es acusativo y dativo. Entonces, va a cometer muchos errores ahí. Y tal vez te pegas esa mal costumbre. Entonces, pero ¿cómo practicarlo, verdad? Porque ya sabemos, los alemanes, todos fríos, todos reservados. Ok, pero ¿cómo puedes hacerlo? Pides un paquete, te llega el señor o la señora que te entrega tu paquete en DHL, pues pregúntale, ¿qué tal tu día? ¿De dónde vino? ¿Tiene mucho trabajo? ¿Sí o no? O sea, como empieza un small talk, por ejemplo, con las personas. O ve al súper y digamos que ya te ubicas súper bien allá, pero pregunta a un empleado, una empleada, oye, ¿sabes tal vez dónde encuentro tal cosa? O tienen esas cosas. Y aquí algunas ideas también lo que puedes usar como preguntas. Y por supuesto, estás en un bar, estás en un restaurante, pide todo en alemán, evita inglés, evita otros idiomas. Ahora la mejor recomendación, y probablemente nadie va a hacerlo, grabarse. Lo aprendí en la universidad, es muy bueno y es bastante feo al inicio. Usa simplemente tu celular, lo pones aquí y le cuentas al celular lo que hiciste hoy o lo que vas a hacer. Entonces la idea es la del diario, ¿ok? Vocabulario cotidiano, estructuras, siempre di lo mismo. Y estoy seguro que ves cosas como de la pronunciación, donde dijiste algo mal, o ves tú mismo, tú misma, vas a detectar errores. Luego tomas notas y lo evitas en la próxima. O intentas. Número 8. Vocabulario y gramática. La pregunta que más me llega, oye, ¿qué aplicación puedo usar para aprender alemán? Obviamente, aplicaciones como Duolingo te ayudan para repetir vocabulario. Si estás en el bus y lo haces como para pasar tiempo, genial, pero no es una forma de estudianza que realmente quieres incorporar en tu rutina del día para pensar así avanzas en el alemán. Tu cerebro está diseñado para procesar información normalmente mediante 2 formas. Es hablar en voz alta y escribir a mano. Entonces, si tienes vocabulario, es mejor no escribir en la compu, sino realmente usa old school, mano y fichas. Te recomiendo, voy a poner una foto aquí para que veas de qué hablo. Es una cajita que también te puedes construir o consigues como en 10 euros y tienes varias fichas.
Entonces, en cada ficha pones la palabra y también forma o escribe una oración. Al revés, pones, por ejemplo, una traducción y ya está. Azul es masculino, rojo, femenino, amarillo, por ejemplo, es neutro. Así también ya sabes los sustantivos, cómo puedes relacionar colores con géneros. La idea es, tienes 10 palabras. Pones tus 10 fichas en la primera parte, luego sacas todo en la noche y dices, me lo sé, perfecto, entonces esta ficha pasó al próximo espacio. La segunda no me lo sé, no hay problema, pero se queda en la primera parte y así continúas. Número 9. Di rutina. ¿Cuántas veces has escuchado que puedes lograr lo que quieras, puedes hacer lo que quieras? Pues yo pienso que sí es verdad, pero también depende mucho de en quién tienes que convertirte para poder hacerlo o para que simplemente se te hace real en algún momento. Porque otra vez es solo el resultado, el poder hacerlo o tenerlo es el resultado de lo que has hecho diario para llegar allá. Y la consistencia es lo que gana a cualquier talento aquí. Pero digamos que tienes 30 minutos al día. Es totalmente necesario dividir este tiempo en actividades diferentes. Por ejemplo, 10 minutos a repasar vocabulario, 15 minutos leer un texto, 5 minutos escribir tu diario, 5 minutos grabarte y 5 minutos lo que nos faltan luego para corregir el texto que escribiste. Es solo una idea. ¿Cómo lo haces? No importa mucho. Hay una regla que se llama ley de Parkinson. El trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Si fuiste, por ejemplo, a la universidad, sabes cómo es. Si tienes una semana para escribir un ensayo, te va a tomar una semana para entregarlo. Pero para el mismo ensayo te dan un día, lo vas a escribir en un día. O sea, de lo que se puede, se puede. Esa es la idea aquí. Y entonces es lo que quiere la ley al final es concentrarte o enfocarte en una tarea previamente definida que luego repites para tener un mejor output. Eso significa, si tienes, por ejemplo, 30 minutos para estudiar, tal vez te pierdes en aprender 2 palabras porque piensas que esas palabras tienen un gran valor para ti y necesitas repetir o escribir 20 oraciones. No. Lo más importante es limitar el tiempo para siempre hacer lo mismo en poco tiempo diario, pero por mucho tiempo. El valor es incomparable. Entonces, es mejor 30 minutos hacerlo bien en vez de padecer 2 horas y sin resultado. Otra vez, la ley de Parkinson. El último punto, la meta. Tiene mucho que ver con el propósito, porque lo estamos haciendo, pero deberías tener una meta para no perderte en la gran cantidad de cosas que hay que hacer para simplemente avanzar. Obviamente la meta es A1, A2, B1, B2 y así. Pero psicológicamente tiene más sentido dividir o desglosar el camino en metas más pequeñas, más al corto plazo, medio plazo tal vez, si eso existe en español, y largo plazo. Si no hay una meta, no vas a tener o no vas a poder acumular datos para luego evaluar tu situación. Y solo lo que se puede medir se puede administrar. De este 100% de conocimientos, invertiste el 5% en aprender vocabulario, 10 de gramática, 10 de hablar, 10 de escribir. ¿Cómo es esa distribución? ¿Es necesario hacerlo? Bueno, no es necesario, pero es deseable saberlo para luego cambiar como algunos tornillos para simplemente avanzar más rápido. Porque si te falta vocabulario, pero te das cuenta que has estudiado el 50% vocabulario, estás haciendo algo bastante mal. Entonces hay que cambiar el proceso para aprender más fácil el vocabulario o retener la información y reducir el tiempo, porque hay más cosas para aprender. Y 50% y todo el resto distribuido por el 50% no es un buen equilibrio. Espero que eso te haya dado un poco de inspiración, pero también ayuda en el proceso, porque siento que no muchos hablan de eso.
Porque no es solamente estudiar, 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 sino puedes reducir el tiempo de estudiar de forma significante si sabes exactamente qué estás haciendo y de qué forma y cómo acumulas los datos para luego evaluarlo. Mil gracias por tu like, por tu seguimiento. Ya sabes, de esta forma podré aclarar más dudas que tienes en alemán. Bis bald, ciao.